Nuevamente mis saludos para todos, tanto hermanos y hermanas, y los que oyen por este medio, tanto amigos como amigas que no son salvos. Quisiera nuevamente darles mis cordiales saludos, esperando que todos se encuentren bien y que el Señor les pueda ayudar y que puedan alcanzar la misericordia de Dios para salvación los que no son salvos. Quisiera comenzar cantando en el himno 42 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Estoy aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Dios de amor, Dios de amor, a ti vine un pecador, nada de bueno había en mí, más de lo bueno que no merecí. Todo en ti encontré, todo en ti encontré. Quisiera leer en el Evangelio de Marco, capítulo 6, versículo 34 nada más. Aquí habla de la alimentación de los 5,000 hombres. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí es cuando el Señor estaba en su ministerio terrenal. Ahora quisiera leer en 2 de Corintios, capítulo 5, desde el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya él había hecho la obra de la cruz y había sido sepultado y resucitado. Por eso es que aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo. En el Evangelio de Marco leí y dice, en el Evangelio de Marco, el versículo que te leí, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Aquí le estaban llamando por su nombre. Y aquí el Señor, aquí le dice, está en Cristo. Nueva criatura es el Señor Jesucristo. He aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, que el Señor bendiga su bendita palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió. Yo pienso, y siempre lo digo, que ahí crucificaron al mismo Dios, Dios manifestado en carne.
Eso se atrevió el ser humano, y si nosotros fuésemos estados ahí, tal vez también nosotros fuésemos gritado: crucifícale. ¿Usted no ha pensado eso, que cada uno de los seres humanos aquí en la tierra somos culpables por lo que le hicieron al Señor Jesucristo allá en ese lugar, a donde Él fue clavado en ese madero, en esa cruz, símbolo de maldición, y nos redimió de la maldición de la ley, a los que somos salvos? Te quise leer en el Evangelio de Marcos. Todos nosotros, dice en Isaías, le dijo a la nación de Israel, nos descarriamos como ovejas. Todos los seres humanos nacen aquí descarriados, practicando el pecado ya desde su temprana edad, porque el ser humano, dice la Escritura, que es un pecador y que está perdido, destituido de la gloria de Dios, y que es merecedor de la condenación eterna en el infierno, y luego ser sacado de ahí en el día del gran juicio del gran trono blanco, ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Esto es si mueres sin Cristo en tu corazón, sin haber alcanzado reconciliación con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Usted es un pecador, y nosotros, los que somos salvos, somos pecadores arrepentidos, justificados por la fe. Alcanzamos paz para con Dios y fuimos reconciliados por la obra de la cruz, y porque el Señor derramó su preciosa sangre y Él pudo cancelar la deuda impagable por usted y por mí y por toda la raza humana junta. Usted y yo merecíamos ir a la condenación, pero el Señor no, porque el amor del Señor, el amor del Padre, estaba manifestado aquí en la tierra en la persona del Señor Jesucristo, y el amor tan grande de Él, que aquí por eso te leí aquí, y dice en Marcos: y salió Jesús y vio una gran multitud. Él desde los cielos sigue viendo a la raza humana como una gran multitud. Él está a la diestra de Dios Padre. Y tuvo compasión de ellos. Esto es cuando Él estuvo en su ministerio terrenal. Pero aún Él tiene misericordia y compasión del ser humano. Y eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Él aquí, en esta escritura, es cuando Él estaba en su ministerio terrenal. Él vio a la raza humana, Él tuvo contacto con el ser humano cuando Él vino a esta tierra, y sabía lo débil y lo flaco que es el ser humano, y que es injustificable delante de Dios por sí mismo. Y el Señor tuvo compasión de esas personas, primeramente porque no tenían alimento, y vio su condición espiritual de cada ser humano, una raza humana caída por el pecado original en el huerto del Edén. Y entonces aquí vemos una gran multitud, y estaban buscando al Señor. Tal vez muchos de ellos solamente por el interés de que lo sanaran, otros por interés de alimentarse, y tal vez algunos por querer verdaderamente escucharle, pero se quedaban algunos hasta ahí, porque hay muchos que les gusta escuchar, pero no quieren arrepentirse y creer en el Señor para seguir al Señor y obedecerle. En estos días me encontré uno y me puse a hablar con él, y él me decía, me dio a entender que, bueno, que yo lo que debería es de enseñar la palabra, pero no predicar. Él lo que quería era que le diera instrucción de la palabra de Dios en cuanto a la doctrina y estas cosas. Pero yo le dije, es que tú no puedes hacer eso, porque tú primero tienes que arrepentirte,
y obtener la salvación y el perdón de tus pecados. La persona que se llena de escritura sin salvación es muy responsable delante de Dios. El Señor aquí los vio a ellos que eran como ovejas que no tenían pastor. El pecador en sus delitos y pecados anda descarriado. Él no está obedeciendo al pastor, al Señor, porque anda descarriado. Entonces estuve hablando con él y le dije, es que primero tienes que ser salvo para que puedas entender lo que es la doctrina y estas cosas. No vale llenarse de escritura sin salvación. Mi caso no fue así. Yo nunca tuve conocimiento de tanta escritura, sino es que cuando escuchaba de la predicación, entendí que iba a espaldas de Dios, que era un pecador, y entendí una cosa, que si moría en mis pecados iba a ir para el infierno, y eso tenía una angustia en mi corazón hasta que yo pude ser salvo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Hallé paz, fui reconciliado con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, porque llegué a Él y pude obtener el perdón de mis pecados por la fe. Entendí que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó, y llegué al que está vivo, al Señor Jesucristo, y Él perdonó mis pecados. Pero muchos se llenan de conocimiento y entonces piensan que por esto ya son creyentes, y esto ha pasado a través de todos los tiempos, y por eso vemos tantas sectas, porque todos tienen su opinión distinta. Entonces le estuve explicando que tenía que ser salvo primero, que no es la escritura, llenarse de escritura, porque se responsabiliza más delante de Dios. Entonces hay cosas que cuando entonces uno le explica, es como que ellos quisieran que uno le predicase lo que ellos quieren, así como dice en una de las cartas, que tienen comezón de oír. Entonces vemos aquí que el Señor dijo, tengo compasión de ellos. El Señor sabía que eran pobres espiritualmente, que su destino era la condenación eterna si no obtenían el perdón de sus pecados. El Señor Jesucristo fue el único que pisó esta tierra que no tenía pecado, porque aquí lo leí, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo lo que hizo fue ser como un sustituto por nuestros pecados, porque Él no pecó. O sea, Él dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero el Señor entregó su vida por la de nosotros, porque para eso fue que Él vino a esta tierra, a ir a la cruz, a ir a ser crucificado, porque así estaba escrito en los profetas, y Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre hasta muerte en cruz. Entonces todo el pecado de la humanidad el Señor lo pagó en ese momento, porque dice aquí que Dios por nosotros lo hizo pecado, pero el Señor no tenía pecado, sino es que Él estaba cancelando algo que nosotros teníamos que pagar. Él no tenía que pagar con la muerte, pero Él la quiso entregar su vida voluntariamente, y tenía que derramarse la sangre de un justo, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y entonces Él, en ese momento, Él le canceló la deuda al Padre. ¿Cómo pudiera ilustrarte esto? Una vez se dice que tuvieron un grupo grande puros presos, y los iban a ejecutar,
Y resultaba que en ese momento estaba el hijo y el padre. Entonces el amor del padre por ese hijo, cuando llamaron al hijo por su nombre y su apellido, el padre tomó el lugar de él. El hijo de él estaba durmiendo, pero ellos no sabían, sino que él salió y entonces él fue ejecutado en vez de su hijo. Él pagó con su propia vida en ese momento para librar de la muerte al hijo de él. Y así fue, y entonces el hijo fue libertado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él tomó el lugar de nosotros allá en el Calvario. El amor de Él por el pecador, Él tuvo que ir hacia ese lugar a donde lo clavaron en un madero, en una cruz, símbolo de maldición, por amor a nuestras almas, a donde Él fue escarnecido, fue maltratado, burlado, lo humillaron, y Él aún mantenía silencio. Y Él sabía, porque Él tenía misericordia, y el amor del Padre estaba manifestado en la persona del Señor Jesucristo. El Señor sabía por todo eso que estaba pasando, era para calmar la ira de Dios que venía sobre el pecador. Y así Él lo logró. Nadie le quitó la vida al Señor Jesucristo en ese momento, sino que Él la dio por amor a nuestras almas. Él fue el sustituto perfecto. Él era el único que podía pagar esa deuda. Y entonces por eso es que tú puedes, amigo o amiga que no eres salvo, alcanzar reconciliación con Dios. Tú todavía, si no eres salvo, así tengas conocimiento de la Escritura, pudieras tener conocimiento de la Escritura, eso no hace salvo a nadie. Lo que hace salvo al pecador es cuando se humilla, reconoce su condición espiritual de pecador perdido delante de Dios y cree en la persona del Señor Jesucristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La triunidad. Fuimos reconciliados con Dios por la misma persona del Señor Jesucristo. Él es el único, como dice la Escritura, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el Padre le dio toda autoridad a su Hijo amado, a que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros que la palabra de reconciliación. Aquí en Marcos te leí, comenzó a enseñarles muchas cosas a ellos. Él era predicando, porque él sabía que eran pobres espiritualmente y que les esperaba la condenación eterna si morían en esa condición. Y por eso nosotros, aquí dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. El Señor enseñó y les predicó a estas personas. Ahora nosotros te predicamos en el nombre de Cristo, para que tú puedas alcanzar reconciliación con Dios cuando la persona se humilla y cree en la persona del Señor Jesucristo. Sabes, amigos, si tú mueres sin Cristo en tu corazón, sin la salvación, tu alma iría a la condenación eterna, y en este mundo le esperan son los juicios también de Dios. Si llegase a venir el Señor hoy, porque nosotros estamos esperando el arrebatamiento, te quedas aquí y dice que ya no habrá, la Escritura dice que no habrá más oportunidad de ser salvo para el que ya es responsable delante de Dios y que ha rechazado el mensaje de salvación.
y entonces vienen juicios para esta tierra. Ojalá tú te puedas humillar, porque en estos tiempos muchos creen que agradan a Dios por sus prácticas religiosas y no. Y muchos dicen que no son pecadores, que ellos son buenos, que ellos no sé qué. Y empiezan a buscar que Dios para allá, Dios para acá. No. El creyente, nosotros los que somos salvos, Dios no ve en la persona del Señor Jesucristo, porque nosotros todavía no hemos alcanzado la redención de nuestros cuerpos todavía. Nuestras almas sí son salvas, pero todavía estos cuerpos son cuerpos pecaminosos, de pecado. Ya no practicamos el pecado, pero muchos dicen que no pecan. Y dice la Biblia que no hay ni un justo ni aun uno. Y dice que sí. Y la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y por eso se lee y se te abre la justa ley de Dios para que puedas entender que estás a espaldas de Dios. Y como dice en Romanos, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y la ley habla sobre el pecado, y esa fue la que nos despertó a nosotros y nos hizo entender que no teníamos más remedio sino ir a la fuente de salvación, que era el único que podía perdonar nuestros pecados. Y vemos el apóstol Pablo: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando la persona entiende por la palabra de Dios, su conciencia despertada, y entiende en su corazón que está perdido, la única solución es el Señor. Tu solución no es ir a una congregación, a un pastor, aprender la palabra de Dios y tratar de caminar sin pecar. No, de todas maneras vas a pecar por un solo pecado que haga en el mundo aquí una persona. Si muere sin salvación por un solo pecado, nada más por rechazar al Señor Jesucristo, y por cualquier pecado, una mentira, por cualquier pecado vas a ser juzgado. ¿Y cuánto pecado no practica una persona desde su temprana edad hasta finalizar sus días? Multitud de pecados. Usted no puede remediarse delante de Dios. La única forma es que usted se humille, si ha comprendido que es un pecador, una pecadora perdida, llegue a la persona del Señor Jesucristo. Él vive, Él hizo la obra de redención, derramó su preciosa sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios, y Él es el único que te puede salvar. Como Él dijo en su ministerio terrenal: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, ojalá tú puedas llegar a la persona del Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. Nosotros felizmente estamos salvados y te predicamos el mensaje del Evangelio, te repartimos algún tratado, algo, te ayudamos en algo para que tú puedas humillarte y llegar a Él. El único que te puede salvar es el Señor Jesucristo.